Hola, soy Marcos Landoy del Departamento de Marketing y hoy os voy a hablar un poco de un nuevo modelo para generar oportunidades de negocio a partir de las personas, a partir de un nuevo modelo de persona en las empresas que sería el intraemprendedor. En el fondo se trata de pasar de la figura del emprendedor que más o menos todos conocemos a una figura similar dentro de una misma organización. La razón de que tengamos que estar cercanos en empresas y en las personas de empresas, básicamente porque nos encontramos ante uno de los cambios más grandes, uno de los 4 o 5 cambios más grandes en la historia de la humanidad. Muy pocas veces un cambio hace que se produzca un cambio en el sistema productivo. Probablemente se produjo cuando el hombre empezó a trabajar la piedra para tener herramientas, en la revolución industrial, y ahora con el estallido de las redes sociales, con el estallido realmente de Internet, se han producido cambios en el modelo que hacen que las empresas se encuentren ante un escenario totalmente distinto. Probablemente en 10 años no conoceremos ninguno de los parámetros que nos servían hace 5, nos van a servir dentro de 10 años. En el fondo, se trata de que solo aquellas organizaciones que sean capaces de adaptarse a este cambio sobrevivirán. Ninguna empresa puede evitar lo que está pasando. Lo único que se puede cambiar es cómo reaccionas ante el cambio. La idea es que probablemente a 10 años existirán organizaciones muy grandes y otras muy pequeñas. Y en el medio no va a existir nada. Las corporaciones van a tender a unirse por medio de adquisiciones, etc. y no va a haber nada en el medio. Entonces, las organizaciones pequeñas tienen que comportarse, tienen que ser herederos David frente a Goliat. Como las organizaciones pequeñas pueden vencer a las que son muy grandes, y es contada la historia de David y Goliat. David y Goliat, lo que le ocurre a David, con que la historia os la recuerdo, lo que hace es se enfrenta a un guerrero de 2 metros armado con una espada y una coraza, y David en algún momento tira la espada, tira el casco, coge una onda, le pega un tortazo al gigante impresionante y le vence. En el fondo David gana porque no juega a las reglas preestablecidas, no elige jugar a lo que Goliat le dice que tiene que jugar. Entonces, la clave de que un David gane a un Goliat es porque elige jugar sus propias reglas. Hay un señor que se llama Iván Arregui Toft, que es un señor que se ha dedicado durante los últimos 30 años a estudiar los conflictos en el mundo, ¿no? Y saber en qué casos naciones más pequeñas o potencias más pequeñas han ganado a las más grandes. Estadísticamente, esto se produce, los David ganan aproximadamente un 28,5%, en un 30% de las veces, ¿vale? Eso es cuando se enfrentan con las mismas reglas que le dice el Goliat de turno. Cuando no lo hacen así, cuando eligen sus propias reglas para jugar, esta proporción pasa al 68,5%. Es decir, cuando tú eliges las propias reglas con las que juegas el partido, tienes 3 veces más, tienes más posibilidades que el otro de ganar. Un poco esto es lo que tienen que hacer las empresas. Tenemos que estar formados por gente que sea capaz de elegir sus propias reglas. Este es el modelo. El modelo sí está tomado del que vamos a hablar hoy, está tomado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts es probablemente el complejo universitario o el centro de formación en nuevas tecnologías e innovación más importante del mundo. Para que nos hagamos una idea, han creado en los últimos años más de 25.000 empresas, lo que supone unos 3 millones de empleo. Se generan aproximadamente unas 900 nuevas startups todos los años, ¿vale? Lo que supone unos 3 billones de euros de dólares de facturación. Para que nos hagamos una idea, el MIT sería la potencia número 11 del mundo en términos de Producto Interior Bruto. Bien, entonces, ¿en qué basan el modelo de startups americanas, el modelo del MIT, su éxito? Bueno, pues se basa en que la gente están formadas por personas que quieren tener su propia independencia, que tienen una cierta área de independencia para tomar sus decisiones
se comportan como si fuesen emprendedores dentro de la propia empresa. Es lo que conoceríamos como un intraemprendedor. En este caso os voy a lanzar un dato. En España, solo el 12% de los universitarios en España, y hoy en plena crisis, quieren lanzar sus propios proyectos. Quieren realmente tener no quieren tener su propia parcela en un porcentaje muy alto. En Estados Unidos, un 60% de las personas quieren tener sus propios proyectos, sus propias empresas, mientras estudian en la universidad. La primera pregunta que me gustaría lanzar es saber si el emprendedor nace o se hace. Si el emprendedor nace, no deberíamos hablar de nada más, porque viene determinado genéticamente y no podemos hacer nada más. Cuando todos pensamos en emprendedores, ¿no? Seguramente los que penséis ahora mismo que el emprendedor claramente nace, tienes que tener algo especial que te hace distinto a los demás y que te hace emprender proyectos, empresas, lo que sea, pues pensaremos seguramente en Steve Jobs, en Branson, en Bill Gates, quizás si somos más patrios probablemente en Apple. Nosotros pensamos que son gente inigualable, que tienen algo que no tienen los demás. La cosa no es tan así. Está basada fundamentalmente esta creencia que tenemos y que está bastante generalizada en tres mitos. El primer mito es que es la persona, es decir, es el individuo de cualquiera de estos 4 personas participantes es la que forma la compañía. Y no es cierto, las compañías se forman por equipos. Es más, existen estudios que demuestran que las compañías con más éxito son las que están formadas por un equipo colegiado, no por un individuo. La cuestión es que cuando lo pensamos y pensamos en nuestros individuos, bueno, pues nos damos cuenta de los que han tenido éxito, pero no pensamos en todos aquellos que han intentado lanzar una aventura solitaria, que no han trabajado en equipo y que fracasan, que son muchísimos, estadísticamente más. El segundo mito que tenemos es que un empresario o un intraemprendedor en este caso es carismático, ¿no? Tienen carisma, arrastran a la gente, etc. Carisma es una cualidad, si queréis, es una cualidad a corto plazo. Entonces, como tal, se agota muy pronto. Y entonces no eres capaz, y esto es un proyecto, cuando tú lo lanzas, es un proyecto de larga duración. Entonces acaba antes el carisma que el proyecto. Entonces la gente tiende a no seguirlo. Lo que tiene que ser una persona en una compañía es fundamentalmente un buen comunicador y un buen vendedor. Estas son las dos cosas que hay que hacer siempre. Hay que estar siempre vendiendo y siempre comunicando lo que haces. Esto es lo que diferencia. Y la tercer mito es suponer que existe un gen del emprendedor. Si es cosa que hasta la fecha nadie ha descubierto, porque si existiese, se podría seleccionar a la gente más fácil para entrar a las compañías, etc. No existe ningún gen del emprendedor. El modelo de persona del que estamos hablando va a formar una empresa distinta de la empresa del yo también. ¿Qué es una empresa del yo también? Una empresa del también es yo veo una empresa con éxito y yo la quiero igual y la cobro. ¿Vale? Este modelo tiene éxito y puede tener éxito, pero no es para nada el modelo del que yo ahora voy a hablar. El modelo que voy a hablar es una empresa pues que tiene la innovación su principal virtud. Entonces, como podéis ver en los gráficos, el primer modelo estaría a la izquierda y el segundo modelo a la derecha. El segundo modelo, lo que ocurre es que necesita mucho capital y mucha investigación al principio, con lo cual van a tardar un periodo de tiempo en tener el retorno de la inversión, pero en el momento en el que empieza el retorno de la inversión, esta es exponencial. Entonces, para liderar esto necesitas personas que no necesitas nunca tristes, necesitas gente con mucha animosidad, porque hay un periodo de tiempo en el que no hay retorno de la inversión y hay que tener muy buen humor y tener mucha capacidad de aguante para que funcione aguantar ese periodo. Y cuando hablamos de innovación, ¿a qué tipo de innovación me estoy refiriendo? La innovación es siempre invención más comercialización. De nada sirve tener los mejores productos si no están focalizados en un cliente o no hay una necesidad. Hace mucho tiempo me encontré con una persona en el País Vasco que era el experto más expertísimo que había de membranas, ¿vale? Era un ingeniero muy bueno
Y yo en un momento de la conversación le pregunto a esta persona, oye, ¿y esto tú a quién se lo vendes? Y me responde indignado, no lo sé, esto alguien lo comprará en algún momento. Pues esto es justo la invención de la que yo no estoy hablando. Si no tienes un cliente, no tienes ningún tipo de innovación. Es decir, porque cuando uno tiene una empresa o un proyecto, uno tiene una empresa cuando tiene un cliente que paga. Hasta ese momento no tiene nada. Y entonces podemos hablar sobre la importancia de la idea, que es lo que nace, el concepto en el que nace cualquier proyecto. ¿Es la idea importante? Bueno, aquí vamos a hablar de lo que sería el intraemprendedor o el emprendedor o la persona golpe, que es el que tiene una idea y no se la cuenta a nadie. Mi idea, no le cuento a nadie mis propias ideas, pensando que eso es lo que va a desarrollar el éxito del proyecto. O sea, esto no es cierto. La idea ahora mismo en el mundo, ideas como la que podemos tener ahora mismo en la cabeza de una empresa, de un proyecto, etc., hay 10, 20 personas que la tienen. Lo que diferencia el éxito de una de estas 10, 20 personas es la manera de desarrollar la idea. De hecho es al revés. Las ideas no deben meterse en una cueva como si fuesen un tesoro y no decírselo a nadie. Hay que compartirlo porque es lo que hace crecer. Lo que no tienes que... Esto no quiere decir necesariamente que le digas a la gente cómo vas a desarrollar la idea, que es lo que probablemente tengas que mantener más en secreto. Porque todo el mundo puede hacer, mucha gente puede hacer prendas de diseño baratas. Pero la diferencia es en cómo tú las vendes y cómo haces la producción, cómo las llevas a las tiendas, etc. Que es lo que hace un modelo de éxito frente a uno que no lo tiene.